pregunta es, ¿qué haces cuando los malos ganan? ¿Ha visto esas películas que de repente está el héroe, pero hay siempre gana el héroe, ¿cierto? De la película. Pero hay algunas películas por ahí que también a mí me han gustado, que como que el malo gana, y dices tú, pues ¿cómo? O sea, no. ¿Cómo que el bueno está supuesto a ganar, pero el malo gana? ¿Qué haces cuando los malos ganan? ¿Cómo respondemos o reaccionamos cuando hacemos lo correcto, pero a nosotros nos va mal? Y pareciera ser que aquellos que hacen lo malo les va bien. Pues la Biblia habla acerca de eso. ¿Cuál debe ser nuestra reacción o nuestra actitud cuando esto pasa? Porque pasa y puede pasarnos a nosotros. Porque, por ejemplo, cuando tu vecino que se jacta y te dice cómo él hace trampa en sus impuestos. ¿Por qué se ríen? Pero él te dice, oh, no, sí, es que tú no sabes cómo hacerle para no pagar impuestos. Y lo ves y tiene carros nuevos y su casa es más bonita que la tuya y tiene todas las cosas muy bonitas dentro de su casa y se fueron de vacaciones a Hawái por una semana. Y luego tú te ves y dices, Señor, yo trato de hacer lo correcto, pago mis impuestos, yo también doy a la iglesia, Señor. Y la única vacación es a Galveston por un día. Y mi carrito ya tiene más de 100,000 millas. Y mis muebles no los recibe ni el Goodwill. ¿Sí me va a entender? ¿Qué haces cuando pareciera que aquellos que hacen lo malo les va mejor que a nosotros que tratamos de hacer lo que es correcto? ¿Qué pasa cuando tú dices, la chica soltera dice, la chica cristiana soltera dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que he tratado de cuidarme? Que he tratado de obedecer al Señor en mantenerme pura y trato de salir con el mejor chico cristiano que ame a Dios. Pero pareciera que no me va bien porque la última vez que salí en un date fue hace 15 meses y nadie me llama. Pero mi amiga, la destrampada, la que sale con cualquiera y se acuesta con cualquiera, tiene toda una fila de chicos guapos esperándola. Y se queda, pues entonces, ¿qué será? ¿Será que mejor hacemos lo malo? Porque créame que somos tentados a hacer eso muchas veces. Porque pareciera que no valiera la pena hacer lo correcto. Cuando miramos que los malos son los que prosperan, cuando vemos que aquellos que tratamos de hacer lo correcto sufrimos más. Podemos ser tentados a dudar inclusive en Dios cuando tratamos de hacer lo correcto. Y si no tenemos cuidado, mis amados, de tener una perspectiva correcta acerca de estas cosas, somos tentados inclusive de dejar de hacer lo que es correcto y entonces comenzar a hacer lo que es incorrecto. Y David, quien escribió el Salmo 37, experimentó esto varias veces a través de su vida. Él ya está en su mayoría de edad cuando escribe el Salmo 37 y entonces escribe el Salmo 37 hablando específicamente de este tema desde la perspectiva de todo lo que él pasó. Cómo él varias veces estuvo tentado a quizás hacer lo malo o dejar de hacer lo que era correcto cuando veía que los demás les iba bien y a él que trataba de agradar a Dios, no le iba tan bien. Y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, él escribe el Salmo 37 para que ahora nosotros podamos aprender un par de cosas. Hay mucho que aprender, quiero decirles, hay mucho que aprender en el Salmo 37, pero no tenemos el tiempo, porque no vamos a poder extraer todo lo mucho que podemos aprender, pero quise sacar un par de 3 cosas que podamos de una manera general extraer de este Salmo 37 y que entonces lo pongamos en práctica, lo apliquemos a nuestra vida.
Porque cuando pareciera que los malos ganan, mis amados, nuestro deber y nuestro llamado es someternos a Dios, número uno. Estemos contentos en Dios, número dos. Y que continuamente, a través de nuestra vida, continuemos haciendo lo que es correcto delante de Dios. Y así mostramos que confiamos en el Señor que juzgará todas las cosas. ¿Por qué no me acompaña a orar? Y entonces entramos en el tema. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias por esta mañana, este día. Tú lo has hecho, nos alegramos en él, Señor. Gracias por tu gracia, tu misericordia. Gracias por tu amor, que lo vemos reflejado en diferentes maneras, comenzando desde el momento en que abrimos nuestros ojos. Muchas gracias por la vida, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar cada día que nos das en este mundo, sino al contrario, que nuestras vidas puedan reflejar, Señor, nuestro agradecimiento a ti y lo maravilloso que tú eres para con nosotros. Que nuestra vida pueda reflejar, Señor, el amor que sentimos por ti, por el amor que tú nos has dado primeramente a nosotros. Y ahora que nos reunimos en este lugar, después de haber adorado, después de haber escuchado lo maravilloso que ha sido en la vida de muchos niños, Señor, lo que estás haciendo a través de nuestra iglesia. Queremos también ahora enfocar nuestra mente, nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón a tu palabra. Y que sea tu palabra quien nos enseñe, que no sea simplemente una idea humana, una opinión humana, Señor, sino que sea tu palabra enseñándonos, confrontándonos, pero sobre todo transformándonos para, Señor, vivir vidas conforme a tu voluntad y que podamos conocerte mejor, que nuestra fe pueda crecer, que en nuestro caminar contigo, Dios, podamos caminar correctamente haciendo tu voluntad en obediencia y siendo fieles a ti de la misma manera que tú has sido fiel para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Primer punto es cuando pareciera que los malos ganan, cuando pareciera que los malos ganan, sometámonos a Dios. Sométete a Dios. Y vaya conmigo, vamos a leer los primeros 11 versículos de Salmo 37. La palabra del Señor dice así: no te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia, escuche bien eso. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Por tu delicia en el Señor, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Bien, todo comienza, mis amados, con someterse a Dios. Y aunque quizás usted no escuchó la palabra someterse en estos versículos que acabamos de leer, es obvio que el pasaje en sí de los versículos que acabamos de leer nos está invitando, nos está llamando a hacer precisamente eso. La idea detrás de estos versículos es someternos a Dios, porque habla de unos contrastes. Yo no sé si usted fijó, habla de unos contrastes y quiero hablar de esos contrastes porque eso nos lleva entonces a entender en la manera en que debemos someternos a Dios. 3 veces en estos versículos que acabamos de leer se nos ordena a no irritarnos, a no irritarnos. La palabra original para esa palabra irritar es arder, arder, no ardas. Y la manera en que lo usa el salmista es de una manera reflexiva. O sea, si pudiéramos tratar de traducirlo de una mejor manera, la traducción sería: no ardas o no te quemes lentamente.
no ardas o no te quemes lentamente. Cuando veas lo que pasa alrededor de ti, lejos de, ¿verdad? Porque eso es lo que empieza a pasar, empiezas a irritarte, empiezas a quemarte por dentro lentamente. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver a continuación, hay una envidia acerca de que a los demás les va mejor que a ti. 3 veces dice que no nos irritemos. Y la razón por la que nos irritamos es porque vemos que a los demás, sobre todo aquellas personas que ni conocen a Dios, dice, pero si él ni relación con Dios tiene y mira qué bien le va. Y hacemos esto, mis hermanos, porque asumimos que nosotros podemos regir el mundo y la vida de los demás mejor que Dios. Escuché bien esto. La razón por la que nos irritamos cuando vemos que a los demás les va mejor que a nosotros es porque creemos que nosotros podríamos hacer un mejor trabajo que Dios en controlar las situaciones que nos rodean. Por eso nos irritamos. Porque nosotros empezamos a decir, si yo hubiera sido, yo no le daría ese carro nuevo a esa persona. Ni se lo merece. ¿Cierto? Si yo hubiera sido, yo mejor, porque empezamos a pensar indirectamente que podemos hacer un mejor trabajo que aún Dios, y por eso nos irritamos. Se nos ordena en estos pasajes que acabamos de leer, dice, a que no tengamos envidia. A que no tengamos envidia con aquellos que practican la iniquidad y que ves que les está yendo bien. Esto confronta, mis amados, nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque la razón por la que tienes envidia con aquellos que les está yendo mejor que a ti, no es porque dices, oh, esos ni tienen una relación con Dios, pecadores, y cómo les va bien. O sea, les envidio porque yo odio el pecado que ellos están haciendo. No es cierto. No es cierto. La razón por la que los envidias es porque quisieras tener lo que ellos tienen. La razón por la que los envidias es porque inclusive muchas veces has pensado que quizás haciendo lo malo que ellos hacen, podrías obtener lo que ellos tienen. Y esto, mis amados, confronta nuestro egoísmo y confronta realmente el por qué pensamos de esa manera. Porque la envidia, mis amados, es un pecado delante del Señor. Pero como digo, la razón por la que envidiamos no es porque realmente odiamos el pecado que ellos hacen, sino simplemente porque no tenemos lo que ellos tienen. Entonces, continúa el pasaje también ordenando que no nos enojemos. No te irrites, no envidies y no te enojes. ¿Ok? Para esa palabra enojar es diferente a irritar. Esa palabra enojar en el original es la palabra que tiene que ver con fosas nasales. ¿Te imaginas usted las fosas nasales? Entonces, cuando alguien se enoja, lo que pasa es que las fosas nasales se abren, se dilatan. ¿Ok? También tiene que ver con la palabra furor. Y la palabra furor nuevamente es caliente. Entonces, cuando te enojas, cuando te irritas, te estás quemando lentamente. Y cuando te enojas, se te abren las fosas nasales y hay un furor y es algo caliente, ¿sí? ¿Ha visto por ahí en las caricaturas que alguien hace y le sale hasta humo así por la nariz? Pues de eso está hablando aquí el salmista, que estás molesto. Estás molesto porque a cierta persona, ¿cómo le dieron esa posición a esa persona? Si yo soy cristiano y yo me merezco, yo soy el hijo de Dios y yo me merezco. Empezamos a pensar así de esa manera. Y ese ni cristiano es y ahora va a ser mi jefe. Dice, ¿cómo es posible? Y empezamos a actuar de esta manera. Y la ira nuevamente es una señal de que no estamos sometiéndonos a Dios ni a la soberanía de Dios.
estamos diciendo, Dios, no me gusta la forma en que tú estás haciendo las cosas. Quizás yo podría hacerlo mejor que tú. Eso es lo que estamos diciendo con nuestra actitud. No es justo, Dios, porque yo merezco algo mejor. No, por supuesto, muchas veces no lo decimos con nuestros labios, nuestras palabras, pero lo insinuamos con nuestra actitud. ¿Cómo es posible que esa gente malvada pueda estar viviendo mejor? Y todo eso simplemente es un reflejo de que no hemos aprendido a someternos a Dios. ¿Está conmigo? Es que si tú te estás enojando cuando algo así, una situación así, entonces reflexiona que es posible que no te estés sometiendo a Dios. Creo que una regla general para saber dónde estamos es la siguiente. Si te enojas cuando hay una injusticia acerca de alguien más, esa puede ser un enojo santo. Escucha bien, si yo me enojo, a mí me molesta y me duele que a JD no recibió. Yo sé cómo JD es un buen trabajador, qué bárbaro, está ahí siempre a tiempo, etcétera, etcétera, haciendo lo mejor de su trabajo, y no le dieron la posición. A mí me molesta. Entonces ese es un enojo santo, porque estoy pensando en los demás, ¿sí? Esto lo puedes aplicar en cualquier situación. Pero cuando me enojo porque es a mí que me lo hacen, porque es acerca de mis intereses, entonces es posible que no sea un enojo santo, porque entonces ya hay un egoísmo y una envidia. ¿Me debo entender? Hermanos, tengamos cuidado con esto y reflexionemos en nuestro propio corazón, de que no estemos teniendo una ira egoísta y por supuesto pecaminosa delante de Dios. Más bien sometámonos a Dios para que entonces Él pueda obrar por nosotros. Poner a un lado, someterse es poner a un lado la irritación, la envidia, la ira. Porque cuando pareciera que los malos ganan, entonces deberíamos de cambiar nuestro enfoque de los malos al Señor. ¿Sí lo ve? Porque el problema es de que siempre estamos viendo cómo le va a las otras personas. ¿Sí? Cuando la persona, ves que ahí en la cuadra la persona está renovando su casa y tú no puedes hacerlo, y dices, pues ¿cómo? O sea, y de repente llega un carro nuevo y dices, pero ¿cómo? ¿Y yo qué, Señor? 5 veces en el pasaje que vamos a leer aparece la palabra el Señor. 5 veces. Y 5 veces más aparece el pronombre como una tercera persona cerca de Dios. Esto debería indicarnos que nuestro enfoque, cuando cosas así suceden, no debería estar en las cosas que suceden ni en las personas que las están haciendo, sino en el Señor. Nuestra mirada debe estar siempre en el Señor. Porque aquí, así como nos dice que dejemos la irritación, la ira y la envidia, también nos pide, hay un contraste de que también nos pide en este pasaje, nos pide también un par de cosas. Una de las cosas que nos pide en el versículo 3 y 5 es que confiemos en el Señor. En vez de estarle envidiando, en vez de estarte irritando, en vez de estar enojándote, mejor confía en el Señor. No es algo teórico, sino es una acción, mis amados. Eso significa que cuando miremos que a los malos les pareciera que les va mejor y están ganando, trae el problema al Señor y confía que Él haga conforme a su voluntad y en su tiempo. Confiemos en el Señor. Otra cosa que el salmista nos dice aquí en el Salmo 37 es que seamos fiel en obediencia a Dios o en obedecer a Dios. Lo vemos esto en el 3. Haz bien, dice, haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Deja en las manos del Señor, confía y entonces continúa tú haciendo y viviendo tu vida en obediencia a Dios. Cuando veas las cosas que están pasando, deja a un lado la irritación, el enojo, la envidia y confía en el Señor. Pon tu mirada en el Señor, confía en el Señor. Y después
tú continúa haciendo y viviendo tu vida en obediencia conforme a la voluntad de Dios para contigo. Eso es lo que el salmista nos está enseñando. Y no dejes que el pecado de la otra persona, las cosas que están haciendo, la manera en que lo están haciendo, afecte tu vida. Y haz lo que Dios te ha dado para hacer y sé fiel en obediencia a Él. Otra cosa que el salmista habla aquí es desarrolla la paciencia. Desarrolla la paciencia. Es una de las partes más difíciles. Lo vemos en el versículo 7 y 9. Dice, confía callado en el Señor. Esa palabra callado no solamente significa sin decir nada, sí significa eso, pero también quiere decir estar quieto. Dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Esa parte, y comenzando conmigo, que soy muy impaciente, es una parte difícil, mis amados. Porque Dios no va a actuar en nuestro tiempo. Dios no va a actuar en nuestro tiempo. Inclusive puede tomar muchas veces semanas, meses, años. Escúchame bien. Puede tomar toda tu vida sin ver la respuesta de Dios. Pero por supuesto, aquellos que tenemos una relación con Dios, tenemos la esperanza que no termina todo en esta vida, ¿cierto? Sino hay una eternidad con Él. Y vendrá el día en que sí Dios va a traer a cuentas a todo mundo. ¿Ok? Así es que desarrolla la paciencia. Sométete a Él. En respuesta a que estás desarrollando la paciencia, vas a poder confiar en Él y vas a poder creer que Él es un Dios justo y recto. Y entonces te vas a someter y a esperar pacientemente en Él. Otra cosa que el salmista dice aquí es que nos vistamos de humildad. Vístete de humildad, versículo 11, dice que seamos humildes o mansos. Ahora, esto significa que nos demos cuenta de nuestra propia debilidad, mis amados. ¿De dónde estamos nosotros? De nuestra propia pecaminosidad. Para que realmente confiemos en el Señor, no en nosotros mismos. En ser conscientes de dónde estamos nosotros realmente en nuestro caminar. Aquellas cosas en las que somos débiles, mis amados. Y no solamente inmediatamente saltar a juzgar a los demás, sino más bien primero juzgarnos a nosotros mismos en dónde estamos. Porque aparte del Señor, mis hermanos, parte de la misericordia y la gracia del Señor que nos sostiene, yo no sé lo que usted y yo haríamos o estaríamos dispuestos a hacer. Pero humildad también significa estar conscientes de nuestra propia insuficiencia, apartados de Dios, pero también estar conscientes de nuestra suficiencia en Dios. ¿Sí? Lo repito nuevamente. Es estar conscientes de nuestra insuficiencia, alejados de Dios, y estar conscientes de nuestra suficiencia en Dios. El Salmo 23 comienza, que nos gusta a todos, comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Algunos no lo entienden bien, algunos piensan de que como Dios es mi pastor, entonces lo voy a tener todo. No, eso no es lo que Salmo 23.1 quiere decir. Lo que Salmo 23.1 quiere decir es que porque tengo al Señor, lo tengo todo. En otras palabras, no necesito nada más. Si no tengo casa, no tengo carro, no tengo nada y no tengo salud, todavía tengo al Señor y eso es suficiente. Es lo que Salmo 23.1 quiere decir. Entonces, cuando comenzamos a desarrollar estas cosas en nosotros, apartando la iniquidad, la ira, la envidia, la irritación porque a otros les va mejor, y cuando comenzamos a desarrollar esto en nosotros, la paciencia, la obediencia, el confiar en Dios, el desarrollar la paciencia, etcétera, etcétera, entonces experimentaremos, termina los versículos 11, experimentaremos la abundante prosperidad. Y por supuesto, inmediatamente todos dicen amén, ¿verdad? Porque piensan que prosperidad aquí en la Biblia quiere decir bienes materiales. Y la verdad, cuando vemos y lo exploramos más profundamente, Dios nos está refiriendo a bienes materiales.
sino cuando habla de la abundante prosperidad. Esta palabra prosperidad literalmente en el original significa abundancia de paz. Abundancia de paz. Lo que quiere decir el salmista es que cuando aprendemos a vivir de esa manera, vamos a poder experimentar realmente una vida llena de paz. Una vida llena de paz aquí en la tierra. Va a haber una prosperidad de nuestra alma, no de riquezas materiales, sino que realmente vamos a encontrar la suficiencia en el Señor y entonces confiaremos que Él va a estar proveyendo para nuestras necesidades y eso va a traer o va a ser una fuente abundante de vivir en paz. Porque si no, siempre vamos a estar estresándonos, ansiosos, el que cómo le vamos a hacer mañana con los biles y mira y que el niño y vivimos la vida continuamente así, porque mi niño, ay, quisiera mandarlo a esa escuela que, ay, dices que el Señor está mandando, ay, pero es bien caro y cómo le voy a hacer y mi niño no va a tener las oportunidades. Y vivimos una vida así, mis amados, siempre, constantemente. Y lo que el salmista está diciendo es: desarrolla estas cosas en ti, deja a un lado estas, desarrolla estas otras y entonces vas a experimentar la abundante riqueza espiritual, la paz del Señor. Cuando comencemos a confiar en Dios, vamos a experimentar estas cosas. Por eso el salmista dice: deleítate en el Señor. Entonces, este versículo es muy famoso, pero está fuera, sacado de contexto, mis amados. Pero a muchos les gusta repetirlo. Deleítate en el Señor, dice el salmista. Deleítate en el Señor. Pero la confianza, la obediencia, la paciencia y la humildad se resumen en esta frase: en deleitarse en el Señor. Que tu vida, que todo lo que tú eres, que todo lo que tú haces gire alrededor de deleitarnos en el Señor. En otras palabras, el deleitarme en el Señor para mí es llenarme de humildad. El deleitarme en el Señor para mí es desarrollar paciencia, vivir en obediencia a Dios, estar confiado solamente en Él. Y cuando eso suceda, cuando el enfoque sea el Señor, entonces el salmista dice que Él va a conceder los deseos de tu corazón. Y todo el mundo dice: pero no es lo que usted está pensando. Porque el deseo del corazón de una persona que vive así para Dios no son los deseos que tú y yo podamos tener. ¿Sí me va a entender? Cuando el salmista dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, vamos explorando el contexto de todo lo que está hablando. Porque una vez que nos deleitamos y aprendemos a vivir así, entonces somos cambiados, ¿cierto? Y los deseos que entonces hay en nuestro corazón nada tienen que ver. Si son de Dios, nada tienen que ver con las cosas de este mundo. Porque entonces los deseos de nuestro corazón van a ser en línea con los deseos del corazón de Dios. Y cuando tu corazón esté alineado con Dios y los deseos de tu corazón estén alineados con el corazón de los deseos del corazón de Dios, entonces Dios va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Lo ves? Así es que no le estés diciendo: Dios, mi deseo es un Mercedes-Benz, Señor. Y estés pensando: si me deleito en el Señor, me va a conceder el deseo del Mercedes-Benz. No trabaja así, ¿ok? No trabaja así. Sino que nuestros deseos de nuestro corazón tienen que estar alineados al deseo del corazón de Dios. Esto es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 6:33. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas que van a ser añadidas? No, es el reino de Dios y su justicia. Y cuando las cosas sean añadidas, van a ser de acuerdo a ¿qué? Al reino de Dios y su justicia, mis amados. Así es como trabaja el reino de Dios. Esos son los principios del reino de Dios. Bien, número 2. Cuando pareciera que los malos ganan, conténtate en el Señor.
Cuando pareciera que los malos ganan, conténtate en el Señor. Veamos los siguientes versículos del 12 al 26. Vea lo que dice. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán, pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados, desaparecerán, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Al cual dije 26. Porque el Señor por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Como dije al principio, este salmo no fue escrito en los mejores tiempos de David, mis amados, sino más bien fue escrito pensando en los tiempos difíciles que él pasó y reconoce el conflicto que existe entre los malvados, aquellos que hacen el mal, que no viven conforme a la voluntad de Dios, y aquellos que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros podemos enfrentar estos momentos en nuestra vida, mis amados. Cada uno de nosotros podemos estar en situaciones donde nos vamos a ver afligidos e inclusive necesitados. Pero cualquiera que sea la situación o la prueba, podemos aprender a estar contentos con Dios. Lo primero que podemos estar contentos es porque podemos confiar que Dios es un Dios justo y Él juzgará a los malvados. Según vimos los versículos, vendrá el día en que Dios va a tratar con los malvados. Si una cosa nos tiene que dar alegría a nosotros mientras esperamos y confiamos en el Señor, es reconocer que Dios en su tiempo va a tratar con esas personas. ¿Ok? Va a tratar con esas personas. Dios no está preocupado por las hazañas o las victorias de aquellos malvados u orgullosos. Aparentemente pareciera que estuvieran ganando o teniendo victorias o siendo bendecidos, etcétera. Pero estas cosas solamente durarán una temporada, mis amados. Y luego dice la palabra de Dios que las maquinaciones de ellos se volverán y Dios se volverá en contra de ellos. Dice que sus brazos serán quebrados, ¿okay? No literalmente, por supuesto, sino los brazos representan a aquellos que les da la fuerza para hacer lo que hacen. Todo eso será quebrantado. Dios va a tratar con ellos. Y como cristianos podemos estar seguros que el Señor va a saldar cuentas un día, mis amados, con todos. Habrá un juicio venidero en el que cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos, vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Y podemos dejarle la venganza en manos del Señor. No tenemos que estarnos preocupando por esas cosas, sino al contrario, estar contentos de que Dios es un Dios justo y en su tiempo Él va a pagar a cada uno conforme a lo que merece. La segunda razón por la que podemos estar contentos es reconocer que para nosotros es Dios quien va a proveer. Nuestra provisión no viene de lo que nosotros podamos hacer, mis amados. Por supuesto, la provisión de Dios viene a través de nuestros trabajos o de diferentes maneras.
Pero no es basado simplemente en lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, sino estar contentos de que el Señor al final, a los justos, decía el salmista, Dios no va a dejar desamparados. Dice que Él no ha visto a un justo ni a su descendencia que mendigue pan. Dios no va a dejar desamparados y Dios siempre va a estar proveyendo para las necesidades de los justos. Ahora, el Señor va a proveer para nuestras necesidades, pero escuche bien esto, tus necesidades, cuando empezamos a ver, muchas veces pueden ser menor de lo que realmente tú piensas. Por ejemplo, alguien una vez dijo y se me quedó grabado siempre, Dios va a suplir nuestras necesidades, no nuestras necedades. Porque muchas veces, Señor, provéeme, y queremos la casa de $1 millón en The Woodlands. Pero ¿por qué no? Y entonces Dios nos da una de $250,000, ¿verdad? Recuerde esto, siempre le voy a recordar esto. Si usted vive en los Estados Unidos, ¿usted qué es? ¿Usted es el cuánto? El 8% de las personas más ricas del mundo. Del mundo. Y si usted vive en The Woodlands, más rico todavía. ¿Ok? Así es que, escuche, muchas veces nosotros peleamos con Dios porque queremos que Dios provea ciertas cosas que a veces no necesitamos. Dios siempre va a proveer aquellas cosas que necesitamos. Es posible que Dios provea que puedas comer el día de hoy un pollito rico, que a veces a mí no me gusta mucho el pollo, pero es posible que es lo que Dios va a proveer para sostenernos. Y no te va a dar el filet mignon que quieres. ¿Sí me va a entender? No es lo que necesitas. No necesitas el carro 2023, ¿verdad? Land Rover o lo que sea. Necesitas un buen carro que te lleve a tu trabajo y regreses con bien, ¿cierto? No necesitas la casa de $5 millones en The Woodlands. Necesitas un techo donde poder descansar en paz y comer en paz con tu familia, ¿cierto? Recapacitemos en ese tipo de cosas, porque muchas veces empezamos a desarrollar estas cosas en nuestro corazón, sobre todo cuando venimos a vivir a este país, que es un país muy material, y desarrollamos un corazón materialista, pensando que la felicidad se debe a cuántas cosas tenemos. Y Dios, en el reino de Dios, no trabaja así. Él va a proveer, definitivamente es una promesa, que Dios va a proveer lo que necesitamos para sus hijos. Y a veces, escuche bien esto, el Señor va a tener que quitarnos. Muchas veces el Señor va a tener que quitarnos de cosas para revelar en dónde está nuestro corazón. Hello. Le voy a contar una anécdota. Aquí está mi hermana que es testigo. Mi hermano me regaló, cuando yo cumplí 18 años, estaba por graduarme de la high school, me regaló mi primer carro. Era un carro deportivo. O sea, ¿quién en su mente, muchacho de 18 años, se iba a imaginar que iba a tener este carro? Yo no lo podía comprar. Y de regalo mi hermano me dice, mira, este carro es para ti. Y yo, wow. Lejos de decir, yo ya era cristiano, recuerdo, el Señor me rescató cuando yo tenía 17 años, yo ya tenía 18 años, ya tenía un año de andar en el Señor, de estar en el Señor. Y entonces, lejos de decirle, Dios, qué bueno eres, yo dedico este carro para tu gloria. Tú dime, ¿qué hermanos tengo que darle ray? ¿A qué hermanos tengo que ir a recoger para ir a la iglesia? Lejos de hacer eso, mis amados, que le cuente a Anielka lo que andaba haciendo. Porque ya éramos amigos, no andábamos todavía de novios, pero éramos amigos y Anielka se dio cuenta de lo que yo empecé a hacer con ese carro. Llegó un día, sin más detalles, tampoco no se imagine lo peor, ¿ok? Pero llegó un día que yo llegaba con mi carro, volumen, con radio a todo volumen. Y dije, yo voy a ir a la iglesia. Y me parqué exactamente en la entrada de la iglesia. Haz de cuenta que cuando usted sale, ahí estaba mi carro. ¿Ok? Y parqué mi carro y me salgo para que cuando vengan los hermanos lo vean. Y entro yo a la iglesia a adorar al Señor. ¿Ok?
lleno de soberbia. Y mientras estoy ahí en la iglesia, yo escucho la alarma de mi carro. Y yo salgo con mi carro. Yo salgo, nada estaba pasando, se la quito y vuelve a suceder. Salgo por segunda vez y se la quito. Tercera vez, suena otra vez. Dijo, este carro está mal, lo voy a revisar. ¿Qué es lo que está? Y vengo yo y la alarma tenía un switch y se lo apagué para que ya no siguiera sonando. Y me metí a adorar a Dios. Cuando salí a las 2 horas después, el carro ya no estaba. Pasaron semanas o días, semanas, algo así. Y finalmente me llama la policía que lo habían encontrado en otra ciudad, pero hecho nada, pedazos. Y inclusive mi hermana me ayudó a irlo a recoger y todo. Y el carro ya no era igual, ya no era el mismo. Había quebrado mi corazón. Y ahí entendí que Dios muchas veces nos va a quitar algo para mostrarte dónde está tu corazón. Y desde entonces yo empecé a desarrollar un corazón que no estoy atado a las cosas materiales. No quiere decir que no me gusten las cosas buenas. Sí me gustan las cosas buenas. Pero mi corazón ya no está atado a las cosas materiales. Ahora para mí es muy fácil que si el hermano me dice, pastor, ¿me presta su carro? Para mí es muy fácil decirle, mi hermano, por favor, llévate mi carro. Así es que, hermanos, mi carro está disponible. Se los digo en serio. El carro del pastor está disponible para usted. Porque es del Señor. Si Dios me lo dio, es para su gloria. ¿Sí? Y entonces Dios hace muchas veces para mirar dónde están. Porque el que provee es Dios y no tú, mis amados. ¿Ok? Número 3 para terminar. Cuando pareciera que los malos ganan, haz lo correcto en todo tiempo. Cuando pareciera que los malos ganan, haz lo correcto en todo tiempo. Terminamos el capítulo del 27 al 40. La palabra del Señor dice, apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que los condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío y violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada, pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y les libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Cuando pareciera que los demás ganan, mis amados, continuemos haciendo lo correcto delante de Dios. Porque nuestro enfoque siempre debe ser el agradar al Señor a pesar de cómo los demás hacen daño o pecan en contra de Dios. Y aquí David habla de una vida justa, pero una vida justa quiere decir acciones justas. Y como vimos en los versículos, hablaba de pensamientos rectos, de un hablar correcto y de una actitud correcta. En otras palabras, eso es lo que encierra el corazón. Porque del corazón ¿cierto? Y lo que hay en nuestro corazón es lo que pensamos, ¿sí? Y lo que hay en nuestro corazón es lo que actuamos. Entonces, para poder tener pensamientos correctos, hablar las palabras correctas y actuar de la manera correcta, debemos guardar nuestro corazón.
Y la rectitud, mis amados, por supuesto, para desarrollar este corazón, también comienza con la manera en que pensamos, nuestra mente. Y la palabra de Dios nos enseña acerca de esto en Romanos 12, cuando dice que renovemos nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo dice que renovamos nuestra mente? Romanos 12, ¿alguien se lo sabe? ¿Cómo podemos renovar? Si no saben Romanos 12, mis amados, ¿cómo renovar su mente? Quizás no están renovando su mente. ¿Qué dice Romanos 12? ¿Cómo renovamos la mente? Dice que no nos moldeemos a este mundo, sino renovemos nuestra mente. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor, para conocer cuál es su perfecta voluntad para con nosotros, mis amados. Si queremos agradar a Dios, necesitamos renovar nuestra mente a través de su palabra, conociendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para que entonces podamos vivir en su voluntad y vivir una vida recta, una vida de rectitud y un corazón recto delante de Dios. Si nuestros pensamientos no están siendo moldeados por la palabra del Señor, entonces, mis amados, tus palabras, tus acciones, tus pensamientos progresivamente te van a llevar a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es por eso que empiezas a envidiar a los demás con lo que tienen. Es por eso que te irritas, te molestas, te da ira el que los demás la estén pasando mejor que tú. Porque no has conocido y no has permitido que tu corazón sea moldeado, tu mente sea moldeada y tus actitudes al final sean moldeadas conforme a la palabra del Señor. El salmista dice que aquellos que son justos, que viven una vida justa conforme al Señor, ellos van a ser exaltados. Varias veces, si usted no lo notó, varias veces sino varias veces el capítulo menciona que una de las cosas que van a pasar es que los justos van a heredar la tierra. Los justos van a heredar la tierra, mis amados. Y déjenme decirles esto en contexto. Porque está hablando de Israel en ese momento. ¿Ese soy yo? ¿Soy yo? ¿O es algo más? Gracias. En contexto, mis amados, está hablando el salmista de Israel, pero también hay una aplicación para nosotros. Cuando Dios dice que los justos van a heredar la tierra, era porque cuando Dios les da la tierra prometida a Israel, había muchos otros pueblos alrededor que deseaban lo peor para Israel, inclusive los atacaban, no los dejaban vivir en paz. ¿Sí me entiende? Si usted lee la historia de Israel a través de las Escrituras, los pueblos alrededor eran pueblos impíos que querían que la pasaran mal, pero Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Y la promesa aquí es que ustedes van a poseer la tierra. En otras palabras, nadie les va a quitar la tierra que yo ya les he dado. Es básicamente lo que el salmista está diciendo. La aplicación para nosotros es de la misma manera. Quizás no va a ser una tierra en sí, un pedazo de tierra físico, pero la promesa de Dios es que cuando nosotros comenzamos a vivir de la manera que el Salmo 37 nos invita a vivir, mis amados, la promesa es que nosotros vamos a poseer la tierra. En otras palabras, las promesas que el Señor tiene para nosotros serán fieles para nosotros y no habrá nada ni nadie que pueda cambiar la fidelidad y las promesas de Dios para nosotros. Esa es la aplicación. Pero como toda promesa, la promesa viene ¿con qué? Con una condición. Y la condición es aprender a vivir como el salmista nos está invitando a vivir. Termino con esto. Ustedes dirán, eso es genial, pastor, pero ¿qué tal con lo que yo estoy pasando ahorita? Pues recuerda esta promesa que les acabo de decir, mis amados. Porque la aplicación para nosotros es que el Señor sí quiere que vivamos vidas en paz. Dios quiere que experimentemos sus promesas para nosotros, para los justos, que heredemos la tierra que Él nos ha dado, que vivamos conforme a su voluntad,
Pero para eso hay que ser sumisos, obedientes, mis amados, no envidiando, no enojándonos, no irritándonos. Estar contentos con lo que Dios nos ha dado y ser buenos administradores. Esa es otra lección que yo he aprendido. Sé contento con lo que Dios te ha dado y sé buen administrador. Porque así desarrollamos en que Dios pueda confiar más en nosotros. Cuando Dios nos da y derrochamos y solamente es para nosotros, mis amados, escuche bien esto. Esto no estaba en mis notas, pero no sé por qué se lo estoy diciendo. Cuando Dios nos da y nos bendice con algo, ya sea poco o mucho, Él espera que seamos buenos administradores de lo que nos da, ya sea una casa, un carro, bienes materiales, salud, lo que sea, el tiempo. Dios espera que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Si somos buenos administradores, así como hay principios aquí en la tierra, que si tu jefe te da algo y espera que tú seas buen administrador, él te va a dar ¿qué? Te va a dar más. Pero si ve que no eres buen administrador y realmente no puedes hacer buenas cosas con lo que se te ha dado, no esperes más. No esperes una mejor posición si llegas tarde al trabajo. No esperes una mejor posición. Pues de la misma manera, Dios en la economía de Dios, en el reino, es de la misma manera. Dios sí hay promesas para nosotros, pero necesitamos aprender a vivir de la manera que Dios quiere, mis amados. Y cuando nosotros somos contentos y nosotros somos buenos administradores de la carcachita que Dios nos dio, ¿cierto, Anielka? Hasta carro prestado teníamos nosotros. Pero éramos fieles. Y ahí íbamos en un Station Wagon 1979. ¿En serio? No les estoy mintiendo. Ahí atrás echábamos las cosas de los niños y nos íbamos a la iglesia fielmente, dándole gracias a Dios por lo que teníamos. Nuestro primer apartamento fue una caja de zapatos. Pero ahí vivimos tiempos extraordinarios en el Señor. Y poco a poco Dios nos fue bendiciendo, pero aprendimos que cada vez que Dios nos daba para administrar algo, teníamos que ser fieles y vivir contentos, agradecidos con lo que Dios nos estaba dando en ese. Porque si eres una persona malagradecida y lo único que estás haciendo es lo que el salmista está describiendo ahí, estar irritado, ¿por qué no podemos tener nuestra casa propia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué a los demás les va bien y a mí no? Si eres una persona así, olvídate, estás lejos de experimentar las bendiciones de Dios. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, cambia tu actitud, para que empieces a experimentar algo diferente de parte de Dios. El Salmo 37 nos invita a hacer eso. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Dios, yo te doy muchas gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra nos confronta, tu palabra nos ayuda, nos vivifica, nos alienta y nos ayuda a continuar nuestro caminar contigo. Ayúdanos a desarrollar una actitud correcta delante de ti, Señor. Que nuestra mirada siempre esté en ti y no en los demás. Y Dios, ayúdanos a desarrollar una actitud correcta hacia las cosas, hacia las circunstancias. Que podamos experimentar en ti, Señor, la paz verdadera. Que podamos realmente entender que eres tú quien nos provee y vivir con un corazón agradecido, contentos con lo que tú nos has dado hoy. Quita toda ansiedad, todo estrés de qué vamos a hacer mañana, qué vamos a tener mañana. No te preocupes, Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Y Dios estará proveyendo a cada uno de nosotros conforme a su voluntad.
Busca mejor primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un corazón como el salmista nos está invitando, a dejar a un lado todo enojo, toda irritación, toda envidia, y a vestirnos de humildad, ser obedientes y fieles a ti y vivir contentos con lo que tú nos has dado. Bendice a mis hermanos, que al salir de aquí esta semana regresen a sus trabajos o las actividades que ellos van a tener. Te pido, Dios, que les recuerdes esta palabra para que ellos caminen en obediencia y en fidelidad a ti, y cuando tú les proveas, ellos puedan también administrar de una buena manera, ser generosos con lo que tú les has dado. Gracias, Señor, por tu provisión, y porque tu promesa es que a tus hijos, Señor, jamás nos va a faltar nada. Siempre tendremos aquello que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, pero tu promesa es que siempre tendremos lo que necesitamos. Y por eso te damos muchas gracias y te bendecimos en esta hora. Gracias, te pido que siempre estés proveyendo, guardando y bendiciendo la vida de cada uno y familias presentes aquí. En Cristo Jesús yo oro. Amén y amén. Les invitamos, hermanos, a pasar a nuestro picnic familiar. Que el Señor les bendiga.